Buen día para todos. Llegamos al fin de una semana y en mitad de año, y uno va notando como nuestro pueblo, nuestros ciudadanos, lentamente van cayendo en un pozo depresivo porque la sociedad no funciona, porque no logra encontrar ni los dirigentes ni el proyecto que le resuelva sus problemas personales. Y entonces, cada quien lo mira como si estuviera en un balcón, mira hacia los demás y empieza a cambiar el uso del análisis diciendo este país, en lugar de decir nuestro país, y empieza a excluirse de la sociedad, como si la culpa fuera de los demás, y hacer inconscientemente una transferencia de responsabilidades, porque en realidad lo que tenemos es un problema nuestro, de todos nosotros los argentinos, que no hemos encontrado una manera, una forma de vivir en sociedad, o como decía Perón, en una comunidad organizada. Los múltiples factores que alteran la vida los podemos poner desde las fallas de la política, las locuras de los economistas y, por qué no, aquello que hace a la inseguridad, que es una parte importante para la movilización diaria. Ayer mismo, sin ir más lejos, encontramos como había una especie de autodepresión en los mensajes, como si se hubiera perdido la autoestima. Perder la autoestima es no reconocerse en sí mismo los valores reales que hacen a la personalidad. Y cuando se pierde la estima sobre la nación y sobre el pueblo, hay un reflejo inmediato que es perder el propio. Y es el paso anterior a la anarquización social que por lo general termina con cuestiones de fuerza. Claro, es fácil diagnosticar, pero es difícil curar una vez que el caos social se produce y las consecuencias son inimaginables. Algunos pensarán que es el caldo propicio para la revolución y para cambiar de sistema. Otros pensarán qué locura, mejor emigro y me voy. Otros estarán diciendo es por culpa de los políticos. Otros marcarán por culpa de los economistas. Pero en realidad la culpa es de todos nosotros como sociedad que no hemos decidido optar por lo mejor. Porque miren, es tan simple recurrir a las fuentes. Cuando aparece el marxismo era porque había un abuso de los ares. Ahora, cuando se desarrolla el capitalismo, era porque el hombre había encontrado una manera de vivir en una supuesta opulenta sociedad mejor. Con el transcurrir de los tiempos, vino la dictadura capitalista, es decir, pocos manejando a muchos, y terminó en lo que se llama la globalización. Es decir, siempre hay alguien que siembra para que aparezca otra cosa. Bueno, en esa Argentina del desprecio, agrícola, ganadera, exportadora, apareció un día el coronel Perón. Y ese coronel Perón, el pueblo lo fue llevando y lo fue haciendo, y un 24 de febrero de 1946 lo ungía presidente de la nación. Pero para llegar al 24 de febrero había que pasar por el 17 de octubre. Fue cuando el pueblo agradecido salió en rescate de un referente como el coronel Perón, porque por primera vez había encontrado a alguien que desde el Ministerio de Trabajo, que se llamaba Secretaría de Trabajo y Previsión, y antes un oscuro departamento del trabajo, Perón había logrado instalar en la sociedad que las tropas de las Fuerzas Armadas no fueran más tropas de ocupación, sino que fueran aliadas al pueblo porque sus soldados se nutrían del pueblo. Y empezó a tratar con igualdad y condiciones a los trabajadores. Y esa gente agradecida no podía permitir que una interna militar los corriera a Perón, y Perón se transformó en la referencia del 17 de octubre. Para llegar al 24 de febrero tuvimos que pasar por la gran pueblada del 17 de octubre. Y entonces, cuando se instala Perón, todo estaba en manos extranjeras y la pobreza superaba los márgenes imaginarios. Y Perón entonces habló de economía y de cómo se resolvía
el tema. Escuchen los de hoy, porque todo tiene que ver con todo. Es decir, los referentes de la historia se reiteran y se repiten aunque cambien de nombre o de casillero, pero existe una manera de interpretarla. Escuchen a Perón. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico, se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Gobernar es crear trabajo, decía Perón. Y sí, allí entonces, en esa misma frase, está sintetizado que el Estado es el protagonista central, porque la empresa privada hace una escala de especulaciones donde se desarrolla según el interés o la conveniencia de quienes instalaron esa empresa privada. Pero cuando el Estado genera el trabajo, el Estado está contribuyendo al desarrollo de los privados, pero simultáneamente a fortificar las estructuras del propio Estado. ¿Y qué ha pasado? Bueno, cuando la Argentina estaba en camino de ser potencia, los ingleses, enemigos históricos de la Argentina y dueños del Río de la Plata, financiaron un golpe de Estado que ya había tenido varias intentonas y que finalmente, en septiembre del 55, pudieron desarrollar la desastrosa idea, porque todo lo que se había hecho para instalar a la Argentina como potencia se la llevó precipitadamente al fracaso en solamente 2 años de la fusiladora, pero además nos llevaron de narices al Fondo Monetario Internacional. Raúl Prebisch, un radical tucumano, trajo la idea, y otro radical, Eugenio Blanco, ministro de Economía de Rojas y Aramburu,
le metió para adelante. Y la Argentina, que era un país acreedor, es decir, cuando voltean a Perón nos debían a nosotros dinero, y pasamos en 2 años a ser deudores. ¿Cuándo? Cuando nos llevaron derechito al Fondo Monetario Internacional. Y entonces otra vez volvemos a la sabiduría de Perón para hablar del Fondo Monetario y para que terminemos con esta historia de tantas negociaciones, cuando lo que hace falta es tener un concepto claro de la política que hay que hacer. Fondo Monetario Internacional y su área, haciendo el cuento que el oro vale 35 cuando vale 70. Es decir, un dólar sobrevalorado. Y un Fondo Monetario Internacional que le tira las monedas abajo a toda Europa. ¿Para qué? Para comprar por chirolita todo lo que hay en Europa con siglos de trabajo y de esfuerzo. Es lo que han estado haciendo. Penetrando esto, comprando las empresas y comprando todo lo que valía algo de aquí de Europa. ¿Cómo? Con chirolitas, porque como le envilecen las monedas y ellos sobrevalorizan el dólar, ¿qué es lo que le han hecho a la República Argentina? ¿Para qué le han tirado a 350 pesos por dólar? Para comprarle la industria barata, porque eso lo ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el señor Krieger Bacenes es un agente del Fondo Monetario Internacional, lo ha sido siempre. Es lo que pasa en la República Argentina y lo que pasa en el mundo. Simple el problema. En la época nuestra, yo luché con esos mismos enemigos. Saqué de país. Eso, por primera vez en la historia de la República Argentina, se pudo poner a punto la economía. No teníamos deuda externa, teníamos una reserva financiera de 1.500 millones, balanza de pago era favorable a nosotros porque nosotros controlábamos la exportación, los servicios financieros los bajamos al 10% de lo que recibimos, pero para eso fue necesario echar a todos estos gringos que nos estaban robando, echarlos de allá. Comprar los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, hacer una marina mercante. Nunca nos habían dejado hacer eso. ¿Por qué? Porque a través de eso es que nos robaban. El proceso. Bueno, y después los echamos del todo. Así no fue posible poner al día la economía. Ahora, estos, indudablemente que a nosotros no nos pueden querer, y es claro. Y yo prefiero que haber procedido correctamente y haber tratado de defender la Argentina antes que ganarme el amor de los hermanitos del norte, ¿no? Que no me interesa en lo más mínimo. Y eso hay que volverlo a hacer. Por eso yo siempre les digo, a nosotros nos podrán insultar, nos podrán calumniar, pero no van a tener más remedio que hacer lo que nosotros dijimos, o hunden al país. El mundo está dividido en 3 bandos grandes. Uno, el imperialismo yanqui y sus satélites, de los cuales nosotros somos uno. Con un ejército de ocupación allí, que no solamente es un ejército de ocupación, sino que ni siquiera lo paga Estados Unidos, lo pagamos nosotros, lo paga el pueblo argentino. El otro, el segundo, era la Unión Soviética y sus satélites, y el tercero, el tercer mundo, indefenso de los 2 imperialismos reinantes en el momento que Perón dejaba para la historia estas aclaraciones sobre el Fondo Monetario Internacional. Pero la verdad es que cuando uno repasa la estructura mental del hombre que se detuvo a pensar, lo primero que hizo Perón fue valorar la autoestima, valorarse a sí mismo en la capacidad propia de detenerse a pensar. Y esto, como reflexión, le tiene que servir a todos los que están escuchando para levantar la autoestima del pueblo argentino. No pueden bajonearse porque las cosas que se están ocurriendo sean desastrosas al máximo. ¿Saben por qué? Porque la única forma de revertir esto es como pasó aquel 17 de octubre, cuando el pueblo asqueado, cansado, aburrido, estaba en la calle, pero esencialmente estaba porque era agradecido a lo que había recibido de un hombre que los trató diferente. Bueno, pasaron muchos años, de aquel tiempo los sobrevivientes son pocos, son casi históricos los que pueden haber vivido aquel tiempo o aquel año, pero sí está mucho más fresco porque hay mucha más gente contemporánea de los años maravillosos de la Argentina potencia que se dieron hasta 1955. Por supuesto que los servidores del imperialismo reinante de aquel tiempo, que era el británico, después saltaron al norteamericano, pero esencialmente al liberalismo. Ese mismo liberalismo que algún cachivache pregona como cosa novedosa, que había sido el que había postrado al pueblo argentino y que hizo que naciera la tercera posición ideológica.
porque los que tiraban de la izquierda y de la derecha respondían a un mismo patrón: el dominar a la mayor cantidad de países en el mundo. Y finalmente, aquellos que proponían algo distinto al capitalismo perdieron la batalla. Y en esa derrota de la batalla, hoy Rusia es capitalista, China es capitalista, y entonces falta que un día nos enteremos que Corea del Norte es capitalista, y todos lentamente se vayan pasando a este sistema perverso donde el hombre vale por lo que tiene y no por lo que es. Mientras la lucha de clases, tantas veces pregonadas, queda total y absolutamente desmentida en la realidad de estos países. China tiene el Partido Comunista reinante en el gobierno y 20 millones de millonarios. ¿Dónde está la lucha de clases si los 20 millones de millonarios son socios del Estado? Por eso, escuchar a Perón, entender a Perón, leer a Perón y prestarle orejas y oídos de análisis a la sabiduría de Perón nos puede hacer libres definitivamente. Para poder producir esa nueva independencia nacional es imprescindible regresar pura y exclusivamente al hombre que hizo ver a los argentinos que la autoestima nacional estaba arriba porque éramos camino a la Argentina potencia.